Ha llamado usted a Algoritmo Salvaje. Bienvenidos a la casa de los fanáticos de la informática. ¿Qué pasa, people? ¿Qué pasa, familia? En este vídeo vamos a empezar un nuevo curso de Web3, y te voy a introducir este curso y además vamos a dar la primera clase, que va a versar sobre una breve historia de la web, para que comprendamos qué es Web 1, qué es Web 2 y tener un contexto para que cuando llegue Web 3 podamos comprender por qué viene Web 3. Porque evidentemente las cosas no surgen de la nada, surgen de un contexto. Por tanto, si este tema te interesa, quédate aquí, suscríbete para no perderte nada, no te olvides del me gusta y empezamos. En este curso de Web 3 no vamos a ver nada de inversiones. Si estás buscando inversiones, este no es tu curso. Aquí vamos a conocer los fundamentos técnicos del nuevo Internet que están haciendo, la Web 3.0. Actualmente, el acercamiento que el gran público tiene a este curso, o sea, a este nuevo Internet, es a través de la blockchain, especialmente a través de las criptomonedas. Mi intención con este curso es ir explorando, aprendiendo y contándote los elementos que van surgiendo y empezando a conformar algo que aún no tiene forma, pero que está emergiendo, es un sector emergente, la Web3. Y vamos a explorarlo de forma tecnológica y técnica, de forma que los conocimientos que tú puedas obtener en este curso te den una base que te inviten a seguir aprendiendo y que te permitan además, eventualmente, en un futuro, poder trabajar en esta auténtica revolución, ya que las empresas van a necesitar cada vez más muchísimos trabajadores especializados en Web3 y en un escenario donde la mano de obra que sabe de Web3 es tremendamente escasa. Actualmente, y estamos en agosto de 2022, podemos decir que la Web3 tiene dos grandes elementos que parece que van a conformarla. Por un lado tenemos el metaverso, con empresas como la antes llamada Facebook, ahora llamada Meta, invirtiendo millones y millones y millones de dólares en poder hacer del metaverso un negocio, pero que además cambie la forma en cómo funciona y cómo entendemos Internet. Y por otro lado, la tecnología blockchain, aunque evidentemente al ser un sector emergente pueden sumarse más tecnologías en el transcurso de los años, porque esto está apenas emergiendo. Este curso se va a ir publicando en vídeos sucesivos y por tanto no te pierdas absolutamente nada. Este curso lo dirijo a personas que trabajan en roles técnicos del sector IT y que quieran adentrarse en la Web3 para poder trabajar sobre la misma, y en estudiantes pues de estudios que están relacionados de alguna forma con el sector IT y que quieren especializarse en Web3. Es muy importante también, por si no me conoces, porque te preguntarás, bueno, ¿y quién está dando este curso? ¿Esta persona quién es? Etcétera, etcétera. Si no me conoces, bueno, mi nombre es Sergio Gordillo, yo soy un programador full stack junior, aunque estoy más orientado al mundo del frontend, llevo más o menos unos 2 años programando, con, con experiencia profesional, es decir, evidentemente programando llevo más, pero trabajando como programador unos 2 años aproximadamente, y estoy con todo el hype por lo que está ocurriendo con la Web3. Con lo cual, en este curso yo voy a ir aprendiendo, porque yo evidentemente no soy un experto en Web3, yo soy una persona que voy explorando, que voy aprendiendo y que os voy a contar de forma lo más sencilla posible todo lo que vaya aprendiendo sobre este nacimiento del nuevo Internet. Por tanto, y ya sin más dilación, espero que lo que te he comentado sobre Web3 te haya picado el gusanillo, porque realmente lo que viene es muy interesante. Y ahora vamos a ver, sin más, una breve historia de la web, porque Web3 lo veremos en siguientes vídeos, pero en este vídeo vamos a comprender de dónde venimos, porque es importante comprender de dónde venimos para comprender en qué punto estamos ahora y hacia dónde podemos ir. Así que sin más, vamos a coger una máquina como aquella de la película de Regreso al Futuro y vamos a irnos a principios de los años 90. Nos vamos a ir, pues mira, a la web 1.0.
cuando surgió Internet, ¿cómo era la web 1.0? Cuando yo era pequeño, es decir, en los años 90, conectarse a Internet te acordarás, ¿no? Era toda una aventura, ¿no? Porque yo en aquella época era un niño y yo recuerdo, por favor, pedirle a mi padre pues que me dejara conectarme a Internet, pues para ver cómo había quedado mi equipo, que en aquella época era el Extremadura, el Club de Fútbol Extremadura, estamos en Primera División, o para leer una noticia sobre un videojuego pues que quería que saliera, que en aquella época pues muy probablemente era Pokémon, ¿no? ¿Y qué ocurría? Si tú te conectabas a internet, pues en mi caso era para eso, pues otras personas pues para otras cosas. En cualquier caso, ¿qué ocurría cuando tú te conectabas a internet en aquella época? Que internet iba muy lento, que no podías recibir llamadas al teléfono fijo. Y ojo, recordemos que en aquella época los móviles no tenía casi nadie, eran muy grandes, muy caros y era contenido estático. Es decir, tú te metías, por ejemplo, en Marca y tú veías la web de Marca. Te metías en... Ya es que no recuerdo, Mary Station, por ejemplo. Tú veías la web de Mary Station. Es decir, tú no podías realmente interactuar con Internet. Era como simplemente leer un periódico, solo que lo leías en el ordenador en vez de leerlo en físico. Eso era todo el valor que te aportaba Internet en aquel momento. Era algo primitivo y cualquier idea que se alejara de esa idea de algo estático era una idea que era tildada de loca. De hecho, si os gustan las series, os recomiendo una serie que se llama El código que valía millones, que trata pues de aquel primitivo internet en los años 90 de un grupo de alemanes intentando crear una aplicación web que permitiera a los usuarios, oh, qué locura, consultar el mapa del mundo desde su casa. Porque claro, a día de hoy, pues Google Maps o Google Earth nos parece lo más normal del mundo. Pero ojo, que a principios de los años 90 tú en Alemania querías hacer esto y prácticamente se reían en tu cara. Es posible que evidentemente pues yo pueda perderme algo de valor que os pueda comentar de la web 1.0 porque yo era pequeño en aquella época. De hecho, igual estas páginas que os he dicho, o sea, marca seguro que ya estaba, pero igual Mary Station es un poquito más tarde, igual es del 2000, no lo sé. Pero en cualquier caso, independientemente de las páginas, el internet de la época funcionaba así. Era lento, te metías en la página y tardaba un rato, te conectabas a internet y también tardaba un rato. Aquello era un rollo, era un rollo. Sin embargo, ¿qué pasa? Y bueno, y evidentemente, a ver, importante, estoy hablando de un contexto español, igual desde donde tú me estás viendo, igual Internet llegó un poco antes o llegó un poco después, pero yo estoy hablando de mi experiencia con la web 1.0 en España. Y sin embargo, a finales de los 90, ahí ya se empezó a ver de forma más clara el potencial que tenía Internet y qué ocurre cuando se ve una muy buena oportunidad. Los inversores se vuelven locos, se pensaban que se iban a forrar con las empresas relacionadas con Internet y la especulación se dispara. Y esto, que es lo normal en sectores emergentes muy disruptivos, no sé si ves algún paralelismo con lo que ha ocurrido con el tema de las criptomonedas en varios momentos de su historia, acabó explotando cuando entre 2000 y 2002 reventó la burbuja de las .com y hubo compañías que no aguantaron tremenda crisis. De hecho, los más viejos del lugar, si queréis dejarme en comentarios alguna compañía de las que no sobrevivió, que las hay muy famosas. Yo en España me sé algunas, pero bueno, lo dejo así un poco como juego. A ver qué compañías cayeron con la crisis de las .com en España. Y yo conozco las de España, pero por supuesto, si lo estás viendo desde otro país, puede dejarme alguna de aquellas empresas que cayera de otro país. Bueno, ¿qué ocurre en las crisis? Empresas caen, otras resisten y las empresas que resisten pues normalmente salen fortalecidas. Y tras esa burbuja las .com en la primera década de los 2000 pues vamos a ver un nuevo internet, que es la web 2.0. ¡Boom! ¡Boom! Esto fue una revolución tremenda, porque del 2000 al 2005 en España pues cada vez más gente tenía PC en casa. Yo de hecho en aquella época creo recordar que ya tuve mi primer PC, que ya no tenía el de mi padre, sino que ya por primera vez tuve un PC para mí. Bueno, que además realmente era el PC de la casa, ¿no? Porque todavía Internet pues era algo que no se utilizaba mucho. Sin embargo, sí que se empezaba a utilizar más porque ya la conexión empezó a ser más rápida.
no tenías que quedarte sin teléfono para conectarte, lo cual facilitó mucho las cosas. Y Internet además ya no era un sitio estático aburrido. Es decir, había foros, había chats, había blogs, la gente se conocía por Internet, la gente se enamoraba por Internet, podías debatir, podías ser tú, ¿sabes? Podías ser tú con tu avatar, un nick, una cuenta de correo y a divertirse. Y eso era Internet. En- Eso empezó a ser Internet. Es decir, pasó de ser un sitio donde hacías lo mismo que yendo al kiosco, pero desde tu casa, a un sitio donde realmente la comunicación ya era más horizontal. Tú podías crear contenido. Un contenido que evidentemente pues estaba en un chat, estaba en un foro, etcétera. Todavía no se había dado esa revolución que se aceleró de 2005 a 2010. Vaya, ¿y qué ocurrió de 2005 a 2010? Vaya, eso fue una época muy divertida. Pasamos del Messenger a Facebook y en España también a Twenty. Surgió YouTube. Esta misma plataforma que tú estás viendo ahora mismo surgió, no me sé el año exactamente, pero si no recuerdo mal, creo que fue en 2005. Apareció Twitter, es decir, comienza el auge de las redes sociales, algo que a día de hoy vemos tan normal, no existía en 2005. Es decir, en 2005, pues tú hablabas con la gente de tu clase pues por el chat de Messenger y si estaba conectada la persona con el ordenador hablabas con ella y si no pues le pegabas un zumbido, le dejabas ahí un mensaje y que lo viera cuando se conectara. Esa era la comunicación que tenías, pero fíjate el cambio. Lo que pasó de 2005 a 2010 pasamos del Messenger a ya redes sociales serias, redes sociales con un montón de funcionalidades y que te permitían hacer un montón de cosas. Pero es que eso no fue lo único que ocurrió. Los PCs empezaron a abaratarse, los portátiles empezaron a popularizarse, los móviles ya dejaron de ser algo solo para llamar y ponerle un tono con tu canción favorita, sino que llegaron los smartphones. Esto aceleró la revolución, porque luego, claro, luego llegaron Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, que eso ya ha sido pues más bien en la década del 2010 al 2020. Pero fíjate qué ocurrió, que la web 2.0 convirtió un lugar estático como era la web 1.0, donde realmente el que controlaba el flujo de información era el propietario de la web, a un lugar dinámico y rebosante de vida, donde tú podías crear contenido. Donde tú podías crear contenido en YouTube, tú puedes crear contenido en Twitch. Es decir, ya no necesitas, digamos que se democratiza el acceso a la creación de contenido. Y esto es algo tremendamente, tremendamente importante. Porque es cierto que las redes sociales tienen sus pros, tienen sus contras, pero es que ese no es el tema de esta clase, sino la revolución que se produjo. Es decir, pasamos de páginas web a aplicaciones web, en las que además de consumir información, podíamos crearla. Y esto, o sea, ha sido una revolución a todos los niveles para los seres humanos que estamos viviendo en esta época. Es una revolución que se ha basado en la comunicación, porque realmente hay algo más humano que comunicar si es que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y simplemente hemos utilizado las herramientas que tenemos en esta época, que son Internet y las aplicaciones web a las que podemos acceder gracias a Internet para comunicar. Y claro, hay más cositas, ¿no? Porque sí, sí, nosotros comunicamos, pero esto ha pasado a ser algo prácticamente obligatorio para cualquier empresa. Es decir, ahora mismo una persona que no esté en internet es un poco raro, ¿no? Es decir, tú vas a contratar un empleado y que hace la gran mayoría de empresas. Punto uno, se revisan el LinkedIn muy bien y otras muchas van a buscar además en tu buscador favorito, vale, esta persona, ¿qué tiene aquí? Es algo que no hacen todas las empresas, pero que a día de hoy es bastante común. O por ejemplo, si tú estás en una entrevista de trabajo y quieres ser contratado por una empresa, vas a buscar información de la empresa en internet. Tú lo que no encuentras en internet a día de hoy te genera desconfianza. O sea, hemos pasado de, uy, es que Internet es algo peligroso, hay que tener cuidado y tal, que es lo que había hace 20 años, había un poco de desconfianza, y ahora al contrario, ahora lo que no está en Internet nos provoca desconfianza. Pero ojito, que esta historia que estamos contando
tras la desgraciada situación de emergencia sanitaria que vivimos en 2020, toda, toda, toda la digitalización se ha visto impulsada una auténtica barbaridad, así como el trabajo en remoto. De forma que la web 2.0 ha cambiado nuestra vida. Ya podremos debatir si ha sido para bien o para mal, etcétera, pero la ha cambiado. Y por supuesto todo un ecosistema de empresas y nuevas profesiones han surgido a partir de ella. Es decir, un ejemplo, Community Manager, esa profesión cuando yo era pequeño no existía, a día de hoy existe. Y ahora vamos a hablar, y con esto me gustaría ir acabando, porque creo que es una reflexión sobre lo mal que los seres humanos predecimos el futuro. Y te lo voy a contar con una historia. Yo cuando era pequeño me gustaban mucho pues los inventores, es decir, cualquiera, no sé si en otros sitios del mundo pues en esa época se comercializarían, pero aquí en España supongo que sí, vaya, pero aquí en España en los años 90 pues eran bastante populares los libros de Érase una vez los inventores, ¿no? Eran unos libros que estaban adaptados para niños en formato cómic, o al menos tenían muchos dibujos, ya no me acuerdo exactamente, que iban sobre grandes genios de la humanidad, es decir, Arquímedes, Leonardo da Vinci, Edison, Galileo, Marie Curie, Einstein, etcétera. Y a mí aquello me encantaba, era como Dios, pero qué gente tan guay, qué cosas hace, ¿no? Y digamos que ahí se sembró en mí un poco la semilla de la pasión por la ciencia. Y estamos hablando, fíjate, estamos hablando de 1994 o 1995. Y yo recuerdo que en aquella época, mi padre, que era profesor de informática, ahora está jubilado, era profesor de electrónica, mejor dicho. Pues él se fue a Toledo a unas cosas. Bueno, se fue a unas 4 horas de donde yo vivía y yo le decía, pero es un rollo hablar por teléfono y no poder ver a la persona con la que yo estoy hablando, porque yo te quiero ver. Y yo le dije a mi padre, oye, ¿y esto cuándo se inventará? El que yo pueda hablar con una persona y verla a la vez. Y él me dijo, bueno, yo creo que mínimo 15 20 años, bla, 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 que lo veo muy futurista. Bueno, pues estamos hablando de 1994, 1995, tan solo 10 o 12 años después ya había videollamadas en Messenger. Y luego ya con WhatsApp, pues fíjate, lo más normal del mundo. Entonces aquello que mi padre veía algo como súper futurista y que se iba a dar en un futuro muy lejano, realmente llegó mucho antes de lo que esperábamos. Y esta anécdota, que yo la recuerdo con muchísimo cariño, es solo un ejemplo de lo equivocados que estamos cuando intentamos predecir el futuro. Exactamente igual que cuando intentamos predecir la tecnología del futuro. No hay más que ver pues las películas de, no sé, de los años 80 o 70, cuando se pintaba el futuro en los años 2000 con coches voladores y tal, y yo no he visto ningún coche volador de momento. Entonces, otro ejemplo, también ya saliendo un poco de este ejemplo mío personal, es cuando se descojonaban en los años 90 a carcajadas de los early adopters de Internet. Es decir, cuando alguien decía que Internet era el futuro, realmente se reían de ellos a carcajadas, diciendo que eso cómo iba a poder ser. Vamos, de hecho en la serie del código que valía millones se ve muy bien esto, que no tenía sentido, etcétera. Y claro, todos aquellos que hace 30 años decían que una tienda online no tenía sentido, que un mapa online no tenía sentido, ¿dónde están hoy? Comprando en Amazon, consultando Google Maps, etcétera. Con esto, lo que te quiero transmitir es que realmente Internet, punto uno, no es bueno ni malo. La web tampoco lo es. Es solo un reflejo de la psicología del ser humano, ya que realmente nos permite hacer una de las cosas más humanas que existen, que es comunicarnos. Y ahora, y con esta breve reflexión, voy a acabar este vídeo y te dejo, no te dejo, me gustaría que en comentarios reflexionaras y me comentaras tu opinión, porque me gustaría, teniendo en cuenta este contexto histórico que hemos visto, ya se rieron de la web 1.0, bueno, de la web 2.0 no se rieron tanto porque realmente ya se veía el potencial que tenía la web. Pero ahora la pregunta que yo te hago es, ¿se está repitiendo la historia con la web 3.0? ¿Estamos volviendo a estar ciegos frente a una revolución tecnológica? ¿O realmente esta revolución, supuesta revolución tecnológica, no es tal? Es decir, ¿estamos ante una revolución tecnológica? ¿Nos estamos riendo de algo que realmente va a ser el futuro?
¿O estamos más bien ante una tremenda burbuja especulativa que realmente carece de tecnología y de valor por detrás? Eso es lo que quiero que reflexiones, que pienses, que le des al coco y que me dejes tus reflexiones en comentarios para que podamos debatir y podamos llegar a unas conclusiones mucho más enriquecidas con la sabiduría de todos y todas los que estáis viendo este vídeo. Sin mucho más por hoy, muchas gracias. Espero que esta primera clase del curso de Westeros te esté gustando. Por supuesto, cualquier sugerencia, no dudes en dejármela. Si te ha gustado el vídeo, me gusta, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.